generacionales negativas que muchos traían. Me justificaba y me decía, porque yo levanto una generación que trascenderá a las generaciones que vienen. Wow. Yo levanto una generación que trascenderá a las generaciones que vienen. Y esa palabra es para Antioquia, específicamente. Y cuando el Señor me da esta palabra, me remite a Números capítulo 27. Números capítulo 27 dice: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de Manasés, Mateo, hijo de José. Números capítulo 27. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, esa palabra dijeron, es levantaron su voz. Esta generación necesita que levantemos la voz, que no nos quedemos callados, que abramos nuestra boca. Dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. ¿Cómo con eso? Sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será, hijo parodia? ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de su familia por no haber tenido hijos? Preguntaron ellas. Danos la heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ustedes se imaginan lo que esas mujeres estaban pidiendo. Se estaban enfrentando a una cultura, a unos estatutos, a unos decretos, a unas leyes que ya estaban establecidas, y era que el hijo varón era el que heredaba. Por eso es que a nosotras no nos pueden fallar en este tiempo. Porque lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, precisamente es para que levantemos la voz a favor de aquellos que no levantan su voz, que aún no pueden levantar su voz, y que se les está llevando hacia pensamientos, doctrinas equivocadas que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso el Señor en este tiempo está levantando esa generación, como las hijas de Zelofead. Y ahorita voy a describirles las características de estas mujeres. Porque esta palabra me decía el Señor, yo las levanto a ellas. Me hablaba de ellas. Yo voy a ayudar a levantarlo. Ay, no, porque hablaba. Me hablaba porque la primera promoción que el Señor levanta aquí en Antioquia son mujeres. Amén. Pero no quiere decir que no van a ser hombres. Por eso es que hay que abrir la boca. Porque aquellos que aún no están aquí necesitan oír lo que el Señor puso en nuestro corazón. La nación de Israel había sido escogida con unos principios. Y ellas dicen, hacemos parte. Mi papá no estuvo entre los que entraron y poseyeron la tierra. Él no estuvo ahí. Pero le pertenece por herencia. Qué chévere, ¿no? No pertenece por herencia. ¿Por qué? Porque era linaje de la tribu de José. Acuérdense que fueron 2 hijos que José tuvo en Egipto y que entraron por derecho legal a ser parte de la herencia que el Señor le daba a su pueblo. Y estas mujeres estaban condenadas ¿a qué? A no tener herencia. ¿Por qué? Porque no eran hombres, imagínense. Porque no eran hombres. Porque ellas habían nacido de su papá, infortunadamente no pudo tener hijos. Pero ellas no se conformaron.
No se conformaron. Ah, no, pero ya eso está establecido. Ay, no, pero ya dijeron que no. No. Porque cuando ellas reciben en su espíritu, en su corazón, que no podían quedarse sin herencia, ellas se levantaron sin temor. Y llaman la atención las características de esta mujer. Cada una tiene un significado profundo. Y se los voy a decir y luego se las voy a unir para que veamos qué significa el nombre de cada una de estas mujeres y qué es lo que el Señor nos está mandando. ¿Por qué el Señor nos convocó aquí? ¿Por qué nos reunió? ¿Por qué nos trajo desde diferentes lugares? ¿Qué es lo que el Señor quiere en Medellín y en Antioquia? ¿Qué es lo que el Señor está tramando con este grupo de mujeres que no tienen oficio? ¿Qué ocupadas que somos? Pero el Señor nos apartó este espacio. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Qué significa? Vamos a ver el significado de esos nombres. Mala significa perdonada. Noa, movimiento. Ojo, movimiento. Ogla, circulante. Milca, reina. Y Tirsa, correr. Pero no vas a repetir, pastor. Mala, perdonada. Noa, movimiento. Ogla, circulante. ¿Cuál movimiento? Ogla. Milca, reina. Y Tirsa, carrera. ¿Y reina qué significa? Milca. Estos nombres significan movimiento, gratitud, servicio y sucesión. Esa palabra sucesión es legal. Legal. Herencia. Legal. Movimiento, Movimiento, gratitud, servicio y sucesión. O legal. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué estaban diciendo estas mujeres? Moisés, queremos continuar con el legado de nuestro padre y mantener nuestra herencia. Queremos obtener y continuar con el legado y no solo continuar, sino mantener. Eso, cuando yo escuché eso, mi espíritu se emocionó. Y wow, Señor, ahora entiendo lo que tú quieres hacer con cada una de ellas. O sea que, y cuando venía aterrizando en el avión, yo le decía a mi esposo, salimos muy temprano. Y todavía acá se veía como un poquito oscuro porque había bruma, había mucha bruma. Y en las montañas, el sol hacía un contraste, porque el sol venía saliendo, con los techos de las casas. Y veían toda esa montaña, cordillera central, luces. Cada techo era una luz. Cada techo era una luz. ¿Saben ustedes qué significa eso? Cada techo es una luz. Es una luz. Amén. Para resplandecer. Tremendo. Y llenaba esa montaña. Vaya lugar. Llenaba esa montaña. Era algo precioso. Creo que mi esposo le tomó una y era profético. Aquí está Mala. Cada techo es una luz. No, Milca, Ogla y Tirsa. Está aquí en esta. Tirsa es correcto. Sí. Y lo que el Padre dice en esta tarde, dice, caminarán reconociendo quién soy yo para ustedes.
caminarán reconociendo quién soy yo para ustedes. Ellas sabían de quién eran hijas. ¿O no? Se levantaron y dijeron, mi padre. Mi padre. Y el reconocimiento, mis amadas, es fundamental. Identidad. Identidad. No podemos movernos sin la identidad de quienes somos. Porque el sistema te va a hacer creer que no puedes, que no debes, que no sabes. Pero cuando sabemos quiénes somos, sabemos a dónde vamos. Ellas sabían quién era mi padre y por eso tuvieron autoridad. El Señor hoy nos reviste de autoridad. Autoridad, posición, gobierno. Eso es reino. Se vuelve un poquitico otra vez porque me parece muy interesante lo que me se vuelve usado. Un poquitico, me disculpo. Lo que pasa, y yo les voy a decir algo, hay cosas que no están escritas. Hay cosas que están fluyendo. Ahí está la grabación. Sí, hay cosas que no están escritas. Que van fluyendo. Yo no. Después En la grabación. Que suelta el espíritu en su momento. Entonces ellas sabían quién era su padre y nosotros tenemos que caminar teniendo claro quiénes somos, con identidad, con gobierno. Sabían que tenían unos derechos, pero también responsabilidades. El Señor nos está entregando responsabilidad por nuestra tierra. Y podemos decir, como yo pensé, Señor, pero hay tantas congregaciones, tantos pastores. Señor, de pronto ya hay gente que está haciendo. A Él no le interesa quién está haciendo. Él nos está comisionando a nosotros. Amén. Para generar este movimiento. Porque este movimiento es el movimiento del despertar para resplandecer. Y aunque hay muchos, están dormidos. Por eso es que responsabilidad. Ellas se levantaron para reclamar unos derechos. Pero ellas sabían, porque ellas decían, queremos perpetuar la herencia de nuestro padre. O sea, que no solamente iban a recibir, ellas iban a encargar que la memoria de su papá no desapareciera de la vida. Nosotros preparamos el camino para el retorno de Yeshua. Amén. Preparamos el camino para el retorno de Yeshua. Y en esa preparación, nosotros tenemos responsabilidad. La siguiente cosa. ¿Por qué responsabilidad? Porque ellas querían dejar legado a las siguientes generaciones que vienen. Amén. Porque aunque su papá no tenía hija, iba a tener nietos. Y me llama la atención que en el capítulo 32 de Números, la condición que le pusieron a estas mujeres era que tenían que casarse con hijos de la nación de Israel para que se perpetuara el nombre. Y eso no es todo. La misma tribu. Eso no era todo, porque Dios no permitía que lo que era para el pueblo de Israel lo disfrutara uno que no había sido escogido. Pero al final, en el capítulo 32, al final de Números, la condición que le pusieron era que esta herencia, esto que tenía, no lo podían echarlo a los cerdos, no lo podían tirar, no lo podían menospreciar, yéndose a juntar con personas que no hacían parte de esa de la nación. Miren cómo el Padre nos preserva. Esto que el Señor nos está entregando a través de Retiro, a través de Clean, a través de su espíritu, a través de las personas que Él usa, es un tesoro, mis amados. Y tiene un propósito, tiene un fin: resplandecer. No acumulemos, porque el propósito de la herencia de ella no era para tenerla guardada, como de pronto, ay, me dieron una herencia, qué sé yo, 26,000 millones de dólares, y como no lo puedo tener en el banco, lo meto debajo de la cama. Ojo, no se pone en la luz.
debajo de tu mano. Lo que Dios te está dando, no lo guardes. No lo guardes. Porque va a hacer resplandecer a muchos. A muchos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Ustedes son mujeres. Esto sí es aquí. Con identidad, propósito, gobierno y autoridad. Han sido establecidas en toda esta región. Y el Señor levanta en esta región el movimiento resplandece como nunca antes. Amén. Como nunca antes. Y aunque tinieblas Cubre la tierra. Cubra la Sobre tierra. las naciones, Mas sobre ti vendrá sobre nosotros nace nace la luz de Dios. Y sobre nosotros es vista su gloria. ¿sobre quién? Nosotros. Y después ¿sobre quién? Sobre toda Medellín, sobre toda Antioquia, Medellín y Antioquia, Colombia, Colombia sobre y toda otras América. naciones de la tierra. Esa es la proclama. Aunque tinieblas. Esto se va a poner duro. Pero sobre nosotros Resplandece. Será vista la gloria del Señor. habrá un resplandor de gloria. El Señor levanta en esta región un movimiento de resplandece que traerá herencia y dejará de dar. Amén. Amén. No es la herencia que dejó Pablo Escobar, No, así no es la herencia de la mala fama es. que dejó este hombre. Ni la de El sol Petro. hoy. Y hablamos a las artesanías en Cartagena y hay artesanías con la imagen y la cédula de Pablo Escobar. Ese no es el legado. Ese no es, claro que no. Ese no es. Por eso el Señor cambia. Amén. Cambia el nombre. Amén, amén. Y dice, hay algunos principios que deben tener en cuenta. ¿Me pasé? ¿Me pasé de tiempo? Corto. Principio. ¿No? Hágale. Ok. Primer principio, unidad. Unidad. Te lo dije. Unidad. Unidad. Total. Total, así es. Aquí no podemos caminar desunidos. Y aunque cada uno de ustedes esté en un lugar diferente, dice el Señor, No somos congregación. donde oigan la trompeta, dice su palabra. Aleluya. Donde oigan su sonido, allí se juntarán. Esa era la señal de la nación de Israel. Ellos tenían una clave. Cuando era sonado el chofar, ellos sabían que había un anuncio y había un lugar para juntarse. La unidad, mis amados. Hoy, conózcanse, tíranse los teléfonos. Formen un cordón de dos dobleces. Cordón de tres dobleces no se rompe. No están sola. Irma, no estás sola en Antioquia. Mira todo lo que te ha dado el Señor. Amén. Marjorie. Marjorie, Es rechazada. no están sola. Hay mucha gente. Mira. Todas ellas. Ese es Marjorie. El Señor está haciendo una obra bien linda con ella. Ayer estuvimos en su casa. El Señor la ministró poderosamente. El rostro que ella tiene hoy no es ni sombra del rostro que tenía ayer. Recibió una liberación poderosísima. Amén. Y el Señor, ya, wow, lo que va a hacer el Señor con ella. Ella se sentía solita. El Señor te está dando una familia. Amén. Amén. No hay orfandad. Sí, es una cosa tremenda. Usted le dijo no hay orfandad. Ah, ya. No, ella está allá en el Peñón. Ajá. Y no la descuiden. Miren que el Señor nos está dando responsabilidad. ¿Qué?
Unidad, ¿cierto? Digan Sí. unidad. Unidad. Las 5 se unieron, ¿sí o no? Porque Mala hubiese podido decir, ay, no, yo no voy a parar. Milka hubiese podido decir, yo soy la reina, yo sí voy a buscar mi pedacito con estos felices. A 5. Porque aquí no equivale a orgullos, a yo sé más, yo sé menos, yo soy esto, no. Cada cual tiene una porción. Porque el Señor va a dar el diseño para esta región. Y cada uno de ustedes tiene una porción para armar el rompecabezas de ese diseño. ¿Qué quiere el Señor con Antioquia, con Medellín? ¿Qué quiere? Está en cada uno de ustedes, lo vamos a buscar, vamos a armarlo juntos. Unidad. El diseño. Número 2, ya no me voy a demorar. Compañerismo. Compañerismo. Quiere decir que no siempre nos vamos a unir para sentarnos ahí y recibir palabras. Compañerismo. ¿Sabes por qué compañerismo? Porque fortalece la relación. Una cosa es estar unidos y una cosa es compañerismo. No podemos confundir. Compañerismo es ese compartir que había en la iglesia primitiva. Y se compartían el pan los unos con los otros y hacían oraciones juntos. Fíjense que ahí está el compañerismo, con la unidad. La que no solamente la unidad es para armar un diseño, sino el compañerismo para ayudarnos mutuamente. Lo otro que el Señor me decía era organización. Organización. ¿Cómo encajan sus dones y todo lo que el Señor les entregó para el propósito comunitario? Por eso es importante que sepan qué tengo. ¿Cuál es mi parte, Señor, que debo poner en esta región? ¿Qué me has dado tú? ¿Qué sé hacer yo? ¿En qué lugar? ¿En qué posición? ¿Cuál es mi aporte? No estoy hablando de dinero. Ojo, estoy hablando desde mi diseño, desde lo que el Señor colocó en mí para servir, trabajar y aportar en este territorio. Estas mujeres lograron mucho. Casaron, tuvieron hijos y el nombre de su padre fue perpetuado por la herencia. Y miles de generaciones hasta el sol de hoy que siguen favoreciendo porque 5 mujeres se unieron y no tenían, ni siquiera para ellas no Tenía había esperanza. no tenían futuro. Pero ellas dijeron, no. Yo no puedo permitir que mientras yo esté bien, mi región se esté perdiendo. Que mientras yo esté bien, la familia de al lado se esté perdiendo. Mi amiga se esté destruyendo. No. Y brevemente, esto era lo que les quería compartir, pegado a lo que vamos a seguir para ser activados, para que al salir de este lugar nosotros vayamos con ese entendimiento, identidad, propósito, posición, gobierno. Y Señor, camina con tu frente en alto, con tu cabeza en alto. Porque dice la Escritura, Él es el que levanta nuestra cabeza y Él nuestra gloria. Amén. Amén. No vayan hacia ahora como ya terminó.